Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Emerge. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 2. Consecuencias. Silencio, no hubo preguntas, ni respuestas, ni argumentos, ni voces de razón. Solo silencio, la atmósfera en el teatro había cambiado drásticamente en los últimos 10 minutos. Tras la impactante revelación, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La gente permanecía paralizada en sus asientos, con el rostro pálido y expresiones llenas de incredulidad. En ese momento, un silencio abrumador llenó el aire, creando una atmósfera que era casi pesada por la intensidad. No hubo preguntas, como si todos los presentes sintieran una sensación de incertidumbre que les impedía hablar. Nadie buscó aclaraciones sobre lo que estaba sucediendo, y no surgieron respuestas que arrojaran luz sobre la situación. La falta de diálogo fue sorprendente. Parecía como si la esencia misma del diálogo se hubiera evaporado de la sala. No hubo discusiones, dejando un vacío donde las opiniones divergentes podrían haber chocado o fusionado. El ambiente carecía de cualquier voz racional, de esas sabias palabras que podrían haber brindado orientación o perspectiva. Sin el sonido del debate ni el intercambio de pensamientos, la escena estuvo marcada por una profunda quietud, enfatizando la profundidad del momento y el peso de las preocupaciones tácitas que persistían en las mentes de los presentes. Fue un momento en el que la acción parecía paralizada y los sentimientos eran profundos, pero el parloteo de la comunicación faltaba por completo. «Ese Subaru», por fin, una voz rompió el silencio que se había instalado en la habitación. Era una voz suave y dulce, apenas audible para la mayoría del público. La voz pertenecía a una niña pequeña que destacaba por el brillante lazo rojo que adornaba su cabello. «Ese Subaru es», mientras hablaba, sus palabras parecían tener un peso que atraía la atención de quienes la rodeaban, incluso si tenían que inclinarse más para captar lo que estaba diciendo. La silenciosa intensidad del momento enfatizó su presencia, haciéndola parecer valiente y vulnerable al mismo tiempo. El sin nombre. Otra voz rompió el aire. Pertenecía a un caballero, fácilmente reconocible por su brillante cabello rojo que brillaba como un faro. Mientras hablaba, su tono era claro y seguro, y parecía resonar con autoridad. Terminó la respuesta que acababa de proporcionar la joven criada que había estado hablando momentos antes. Cuando la criada más joven de la casa Matters, Petra Leite, y el actual santo de la espada, Reinhard van Astrea, presentaron esa realidad, los miembros de la audiencia finalmente pudieron comprender la situación y responder apropiadamente a la revelación. En el campamento de la princesa mercader, Ricardo Welkin, capitán de los mercenarios Colmillo de Hierro, se rascaba la nuca con una mirada de concentración en su rostro. Frunció el ceño mientras pensaba y trataba de ordenar todas las preguntas que giraban en su mente. Cada pregunta parecía importante, exigía claridad y él necesitaba encontrar la forma correcta de expresarlas. Mimi y Tibeipe Albatón, sus dos hijos adoptivos, han estado sentados en el regazo del hombre perro, mirando la pantalla sin moverse. La sorprendente revelación todavía era demasiado para que los gemelos la pudieran procesar. Julio Juquilius, el mejor de los caballeros, estaba sentado en su silla, con el cuerpo inclinado hacia adelante como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Con una mano se cubrió el rostro, ocultando la mirada de puro terror que se había apoderado de él. Su otra mano agarró su cabello con fuerza, casi como si estuviera tratando de mantener alguna apariencia de control en medio del caos que se arremolinaba en su mente. El caballero estaba en un estado de profunda desesperación, incapaz de comprender la escalofriante visión que acababa de presenciar sobre su amigo cercano. La revelación lo golpeó duramente, hundiéndolo en un abismo lleno de dolor e incredulidad. Anastasia Osin, presidenta de la empresa Osin, se enfrentó a una situación sorprendente que la tomó completamente por sorpresa. Al principio, le costó procesar sus sentimientos, ya que la naturaleza inesperada del acontecimiento la dejó con una sensación de incredulidad. Sin embargo, después de tomarse un momento para recomponerse, se dio cuenta de que no podía permanecer en ese estado de shock por mucho tiempo. Fue crucial para ella recuperar el control de sus pensamientos y acciones. A medida que cambiaba de rumbo mentalmente, comenzó a centrarse en la necesidad de claridad.
Las preguntas inundaron su mente, impulsándola a buscar una explicación para el incidente que había interrumpido tan repentinamente su día. Comprendió que para avanzar con eficacia tenía que exigir respuestas, no solo de quienes la rodeaban, sino también de ella misma. De esta manera, podría encontrar un camino para comprender lo que había sucedido y cómo impactaría su futuro. En el campamento de la princesa Valkyria, Wilhelm van Astrea, el leal mayordomo al servicio de la estimada casa Karsten, proyectaba una calma inquebrantable en su apariencia, pero debajo de ese exterior sereno se escondía un miedo profundo. La noticia que acababa de recibir era preocupante y sus implicaciones pesaban mucho en su mente. Era una pieza de información que tenía el potencial de perturbar la vida de alguien a quien apreciaba mucho, alguien a quien consideraba un nieto valioso. La idea de que esta noticia pudiera llevar a esa persona por mal camino lo llenó de pavor. En los rincones más recónditos de su mente, se preocupaba por cómo manejar la situación, sabiendo que sus acciones en las próximas horas serían cruciales para abordar las posibles consecuencias de este preocupante anuncio. Félix Argyle, conocido como Azul y considerado el mejor sanador de la Gúnica, se encontró consumido por sentimientos de desprecio y asco dirigidos hacia el caballero de cabello negro durante los primeros días de las sesiones de visualización. Esta intensa manifestación de negatividad lo obligó a enfrentar y reconocer las partes más inquietantes de su propia personalidad. Fue una experiencia agotadora, que puso a prueba su espíritu y lo dejó vulnerable. Sin embargo, de alguna manera retorcida, fue una bendición en lugar de un simple castigo. A través de este doloroso momento, Félix obtuvo una visión que le permitió transformarse en un amigo más comprensivo para aquellos a quienes apreciaba y un caballero más honorable para la dama que admiraba con todo su ser. Su corazón rebosaba de un ferviente deseo de distanciarse de sus malas acciones pasadas. Félix anhelaba pedir perdón al caballero al que había tratado con tanta dureza, anhelando la oportunidad de reconstruir su amistad. Se hizo una promesa solemne a sí mismo, dedicando sus esfuerzos a convertirse en una mejor persona. Sin embargo, la visión que acababa de presenciar respecto al futuro de ese caballero en particular ensombreció sus intenciones, haciendo que su voto pareciera cada vez más irreal. La cruda realidad de lo que le esperaba al caballero pesaba mucho en la mente de Félix, complicando sus aspiraciones de reconciliación y cambio. Kruscht Karsten, la matriarca de la casa Karsten, ocupaba una posición de gran respeto y autoridad entre los demás candidatos que competían por el poder. Su comportamiento era de fuerte resiliencia y a menudo se la consideraba la figura más estoica y líder del grupo. A muchos de su entorno les costaba imaginarla involucrada en algún tipo de romance. Esta idea les resultaba ajena a todos, incluida la propia Kruscht, quien siempre se había centrado en sus responsabilidades y deberes de liderazgo. Sin embargo, todo cambió con la llegada de un joven héroe que tenía un llamativo cabello negro y un título autoproclamado de caballero. Su presencia introdujo un cambio en la atmósfera, despertando emociones que Kruscht había reprimido durante mucho tiempo. Lo que inicialmente comenzó como un ligero tirón a su corazón gradualmente se convirtió en una conexión profunda. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, Kruscht se sintió atraída por este joven caballero de una manera que para ella había olvidado por completo. Esta evolución de sentimientos transformó su perspectiva sobre las relaciones y el liderazgo, abriendo su corazón a posibilidades que nunca antes había considerado. Y ahora mismo, sintió como si estuviera presenciando algo parecido a una profecía, una visión del futuro que la llenó de pavor. La idea tomó forma en su mente, el hombre que amaba estaba en camino a convertirse en alguien completamente diferente, un extraño cuyo corazón y mente ella no podía alcanzar, sin importar cuán lejos extendiera su mano. Este pensamiento fue suficiente para sacudirla profundamente, a pesar de que era conocida por su comportamiento sereno y severo como líder militar. A pesar de su fuerza habitual, se encontró abrumada por una ola de incertidumbre y miedo. Se bombardeó a sí misma con preguntas que surgían en sus pensamientos como una tormenta. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué se estaba desarrollando este destino y cuándo sucedería todo esto? Cada pregunta pesaba sobre ella, y aunque no tenía las respuestas que buscaba desesperadamente, una cosa quedó clara. La duquesa de Voluntad Fuerte estaba decidida a luchar contra esa inquietante visión del futuro. Ella estaba decidida en su deseo de proteger al hombre que amaba, de aferrarse a él fuertemente y mantenerlo a su lado sin importar los desafíos que le aguardaran. En el campamento de la Princesa del Sol, Aldebarán, que prefiere llamarse Al, es sirviente del candidato Boyacio. Es uno de los pocos extraterrestres vivos conocidos, aparte de un héroe específico.
Hace apenas unos momentos, se produjo un giro sorprendente de los acontecimientos con respecto a su hermano, que le ha pesado mucho. Normalmente, Al es conocido por su actitud despreocupada y su carácter alegre. Sin embargo, en ese momento, se encontró desplomado en su asiento, con la mirada fija en el techo, aparentemente absorto en sus pensamientos. Para las demás personas en la sala, parecía como si él fuera el individuo más relajado presente, completamente a gusto en su entorno. Sin embargo, si tuvieran la oportunidad de quitarle el casco y ver su rostro, descubrirían una expresión vacía que no mostraba signos de emoción o reacción. El manco no sentía la necesidad de hablar ni interactuar con nadie a su alrededor. Aunque sabía que ignorar a los demás podría acarrear algunos golpes de la dama a la que sirve, estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos como para preocuparse. En ese momento, simplemente necesitaba espacio para procesar todo lo sucedido. El ex gladiador necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos y el peso de la situación. Priscilla Varielle, la matriarca de la casa Varielle, una baronesa arrogante y orgullosa que tiene la convicción de que el mundo trabajó para su comodidad y, según sus palabras, los eventos a su alrededor trabajaron para ella. Ella clasificaba a las personas según sus intereses. Si alguien no era de su interés, no recordaba su nombre y ya no le prestaba atención. Y si algo quedó claro de estas visualizaciones, es que Natsuki Subaru era un nombre para recordar. La baronesa se tomó un momento para elogiar el espíritu humorístico del plebeyo que se encontraba durmiendo ante sus ojos. Ella reconoció su firme determinación en la pantalla, encontrándola admirable, a pesar de su posición de poder. A sus ojos, este hombre común y corriente, que se comportaba con un comportamiento desenfadado, no se comportaba como ella esperaba, lo que lo hacía aún más divertido. Y ahora, mientras veía esa supuesta visión de su futuro, notó con irritación que él aún no se había convertido en su propio sirviente, a pesar de que habían pasado los años. Sin embargo, a medida que se desarrollaba un suceso impactante, comenzó a experimentar un cambio en sus sentimientos. Lo que empezó como molestia se transformó en una serie de preguntas intrigantes. Era como si el mundo estuviera esparciendo momentos inesperados de diversión ante sus ojos divinos para contrarrestar las frustraciones que sentía. El inesperado cambio de carácter del plebeyo en la pantalla despertó en ella una curiosidad que la hizo preguntarse sobre las posibilidades que le aguardaban. Decidida a llevar este viaje hasta el final, la baronesa decidió evaluar de nuevo el valor del plebeyo. Esta vez, lo haría con una perspectiva nueva, lo que permitiría que su irritación inicial se disipara. Al final, ella sabía que sus propios intereses tendrían prioridad, y tendría a ese plebeyo como su sirviente, y solo suyo. En el campamento de la princesa de los barrios bajos, Reinhard Van Astrea mantenía la mirada fija en la pantalla que tenía delante y su rostro adoptaba una expresión cuidadosamente definida que no revelaba nada. Para cualquiera que lo observara, parecía completamente tranquilo y sereno, con un porte digno del título de Santo de la Espada. Conocido como un caballero entre caballeros, Reinhard era venerado por su fuerza y valor. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, se gestaba la agitación. Luchaba contra intensos sentimientos de conmoción y negación que amenazaban con desgarrar su máscara de severidad. En el reino, presenciar al Santo de la Espada en un estado tan vulnerable sería increíblemente sorprendente. La gente, incluso quienes estaban más cerca de él, difícilmente podrían imaginarlo perdiendo el control o presa del pánico. Esta misma imagen contradecía todo lo que creían de él. Sin embargo, desde su llegada a este quirófano, se había encontrado en un estado de confusión y angustia en múltiples ocasiones. Cada incidente había erosionado su fachada estoica. La primera vez que ocurrió fue cuando vio con impotencia cómo sus amigos tenían un final trágico en la pantalla, sus vidas se extinguieron demasiado pronto. El horror de sus muertes lo dejó conmocionado, luchando por comprender la realidad de su pérdida. Otra oleada de desesperación lo invadió al ver al mismo monstruo responsable de la muerte de su abuela. La visión fue un doloroso recordatorio de sus pecados, obligándolo a confrontar recuerdos que preferiría olvidar. Cada vez que creía que podía soportar el peso de sus emociones, se desarrollaba otra escena que lo hundía más en su desesperación. Lo más devastador fue el momento en que presenció cómo la monstruosa liebre devoraba a su querido amigo. Fue una visión tan traumática que sintió como si perdiera parte de su mente. Y ahora, se encontraba ante una realidad que lo conmocionó profundamente. Era un escenario que jamás quiso imaginar, uno que lo llenaba de pavor. La idea de que su querido amigo, Natsuki Subaru, pudiera convertirse potencialmente en un enemigo del mismo reino que había jurado proteger era casi insoportable.
Esta posibilidad le pesaba en el corazón y la mente, provocando una mezcla de miedo y confusión. Había fantaseado con las innumerables veces que estarían juntos, compartiendo risas, luchas y victorias. Ahora, ese vínculo parecía amenazado por la inminente perspectiva del conflicto. La idea de enfrentarse a Subaru no como amigo, sino como adversario, era dolorosa, y lo llenó de una sensación de pérdida incluso antes de que la batalla comenzara. Felt, que había vivido una vida de penurias y había luchado como ladrona en las duras calles de los barrios bajos, se encontró en una posición completamente diferente. Ahora era candidata a convertirse en rey de su país, una responsabilidad que cambiaría su vida para siempre. Mientras contemplaba la gran pantalla frente a ella, su corazón latía con fuerza de emoción y anticipación. Sintió una oleada de orgullo al ver a su hermano mayor demostrar su recién descubierta capacidad y madurez. Sin embargo, esa emoción inicial se convirtió rápidamente en una revelación impactante que la dejó sin aliento. La imagen en pantalla no revelaba a un líder cualquiera, sino a su hermano mayor transformándose en alguien que nunca esperó. El impacto la golpeó como una ola, y en ese momento, instintivamente agarró el brazo de su caballero con una fuerza que fácilmente podría romper a una persona común. La intensidad de sus emociones la invadió, cada latido amplificaba su confusión e incredulidad. A diferencia de las reacciones serenas de quienes la rodeaban y habían logrado recuperar la compostura, la ira se apoderó de Felt. Sintió una tempestad de emociones, salvajes e incontenibles, que la invadían. En lugar de procesar lógicamente lo que veía, quiso arremeter. Su mente se llenó de preguntas y sintió una necesidad imperiosa de exigir respuestas a quienes la rodeaban. Ella no solo estaba conmocionada, sino que sentía una intensa necesidad de responsabilizar a alguien por este giro inesperado en el destino de su hermano. La emoción de la posibilidad había sido reemplazada por una frustración ardiente que no podía ignorar, dejándola en un estado de confusión mientras trataba de darle sentido al futuro que ahora se extendía ante ella. Finalmente, en el campamento de la princesa medio elfa, Roswaal L. Matters ocupa una posición destacada como líder de la casa Matters y se desempeña como mago principal de la corte del reino dragón. Recientemente, sus planes cuidadosamente trazados salieron a la luz a través de una pantalla reveladora, lo que provocó una indignación generalizada entre los que estaban en el poder fuera de su propio bando. Muchas figuras influyentes han declarado públicamente que Roswaal será responsable de sus acciones contra el reino y de sus crímenes hacia Natsuki Subaru. A pesar de las crecientes amenazas y las demandas de justicia, Roswaal permaneció inquebrantable. No mostró señales de miedo ni incertidumbre. En cambio, transmitía una seguridad que sugería que la situación lo dejaba completamente imperturbable. El margrave tenía la firme convicción de que, independientemente de los resultados que le aguardaran al regresar al mundo del que provenían, emergería victorioso. Tiene un objetivo específico que no está dispuesto a abandonar, sin importar los obstáculos que enfrente. Por eso, el noble bufón estaba preparado para todo lo que anticipaba que ocurriría una vez que dejaran atrás sus circunstancias actuales. Todo, excepto esto. La pantalla frente a Roswaal mostró una visión que lo llenó de pavor y terror. Era un futuro que pintaba un panorama sombrío, uno en el que Natsuki Subaru, el joven que él consideraba su única esperanza de reunirse con su amada maestra, no estaría ni cerca de su alcance. Este futuro era sombrío y ponía de relieve la distancia que los separaría, un abismo que parecía imposible de superar. En ese momento, Roswaal comprendió la gravedad de la situación. Comprendió que debía tomar todas las medidas posibles para evitar que este sombrío futuro se desarrollara. Natsuki Subaru no era solo un aliado, representaba la última oportunidad para que Roswaal alcanzara sus antiguos sueños y deseos. Sin la presencia y el apoyo de Subaru, todos los esfuerzos, luchas y sacrificios de Roswaal no servirían de nada. Todos sus planes y las pruebas que había enfrentado serían inútiles. Nunca había habido tanto en juego, y la urgencia de la situación pesaba sobre Roswaal. Debía actuar con rapidez y decisión para asegurar que Natsuki Subaru siguiera a su alcance, pues el futuro dependía de ello. Ram, que una vez había tenido el estimado título de la segunda venida del dios Oni, ahora se encontraba en una posición muy alejada de esa gloria, sirviendo como una humilde sirvienta dentro de la casa de los Matters. Sin duda, sus opiniones pasadas sobre Natsuki Subaru eran duras. A menudo se refería a él como un cerdo lujurioso e idiota, y señalaba que su única cualidad redentora era su capacidad de aparecer justo cuando más importaba. Esta opinión cambió drásticamente tras descubrir la verdad tras lo que había descartado como un simple momento oportuno.
Esta revelación la impactó profundamente, alterando su perspectiva sobre él de maneras inesperadas. A medida que aprendió más sobre la vida de Subaru, las dolorosas luchas que había enfrentado y las traiciones que habían empañado su viaje, su corazón comenzó a ablandarse. El peso de sus propias acciones contra él pesaba en sus pensamientos. Reflexionó sobre las veces que lo había lastimado, los momentos en que sus duras palabras y acciones le habían causado dolor. A pesar de todo lo que había visto, había una verdad que nunca había cambiado en su mente, una verdad que la chica One nunca admitiría ante nadie: ese Natsuki Subaru es un amigo que ocupa un lugar especial en su corazón. Su presencia en su vida es valiosa e irreemplazable. No era cualquiera, era alguien que había jugado un papel importante en su vida, alguien con quien tenía una gran deuda. Tenía claro que necesitaba orientación, y estaba decidida a brindársela. Con una mezcla de bromas divertidas e insultos inteligentes, planeó tomarlo bajo su protección y ayudarlo a crecer. A través de su enfoque único, que ella consideraba como un acto de amor duro, pretendía convertirlo en un verdadero caballero, alguien que fuera digno de su hermana. Esa era la verdad que nunca había cambiado para ella, hasta ahora. En este momento, ella está mirando la pantalla, con su mente acelerada mientras intenta darle sentido a lo que acaba de absorber. Atrás quedó la imagen juguetona de su hermano pequeño y tonto, que siempre había traído una sensación de alegría y consuelo a su vida. El hombre que ella observaba en la pantalla contrastaba marcadamente con el chico torpe y enérgico que una vez conoció. Esta nueva versión de él era más fuerte, más sabia y mucho más experimentada. Sin embargo, había algo más que la impactó mientras miraba la pantalla. Una frialdad innegable. Había una distancia escalofriante en su expresión y una falta de la calidez que alguna vez había definido su carácter. Aunque muchos podrían ver esta transformación como una señal de crecimiento o mejora, a ella le resultó difícil aceptar esta nueva versión de él. En lugar de sentirse orgullosa o feliz por él, sintió una punzada de incomodidad y tristeza, incapaz de reconciliar a este extraño con el animado muchacho a quien ella valora profundamente. Frederica Baumann, quien ocupaba el respetado puesto de criada principal de la casa Matters, se encontraba en ese momento ocupada en una tarea delicada. Estaba tratando de consolar a su joven aprendiz de sirvienta, una niña cuyo pequeño cuerpo temblaba de miedo y se aferraba a la negación. Los ojos de Petra estaban abiertos de par en par por el miedo, y su cuerpo temblaba mientras lidiaba con las impactantes imágenes que acababan de ver juntas. Frederica, profundamente consciente de la angustia de la niña, sintió una oleada de compasión que la invadió. Mientras se arrodillaba junto al aprendiz tembloroso, Frederica sentía una profunda preocupación en su corazón. Durante el último año, había conocido al caballero de cabello negro, quien se había convertido en un querido amigo. Su vínculo se había fortalecido, cimentado sobre el respeto y la confianza mutuos. Frederica sentía una profunda gratitud hacia él por la bondad que le había mostrado a ella y a todos los que lo rodeaban. Sin embargo, la reciente visión que habían presenciado en la pantalla proyectó una sombra oscura sobre sus pensamientos. Presentaba un futuro profundamente inquietante y dejaba entrever los peligros que podrían acechar al caballero que ella admiraba. Aunque Frederica quería centrarse en tranquilizar a su aprendiz, su mente estaba llena de preocupaciones. No podía apartar de su mente las imágenes del posible destino del caballero. El miedo la consumía, impidiéndole concentrarse en lo que podría haber llevado a un escenario tan sombrío. En lugar de pensar en las razones y los posibles resultados que podrían hacer realidad ese futuro preocupante, se encontró envuelta en ansiedad. El bienestar de su amigo estaba en juego, y el peso de esta preocupación era casi insoportable. Era un momento que exigía fuerza y claridad, pero lo único que sentía era miedo por lo que le aguardaba. Y sobre todo, le preocupaba cómo esta nueva información podría afectar a su hermano menor, quien idolatra mucho al joven caballero. Garfield Tinsel, conocido como el escudo del santuario, se quedó congelado por la incredulidad, con las manos apretadas fuertemente contra su cabeza como para evitar la abrumadora conmoción que inundó sus sentidos. Las visiones del futuro que acababa de presenciar se arremolinaban en su mente, caóticas e inquietantes, lo que le dificultaba procesar lo que todo aquello significaba. Este pobre muchacho, lleno de lealtad y admiración por su capitán, sintió una profunda sensación de confusión y miedo. El hombre al que había admirado, a quien le había prometido su apoyo incondicional, estaba en un camino que lo llevaría a convertirse en alguien completamente irreconocible. A Garfield le dolía el corazón al pensar que el capitán al que admiraba por encima de todos los demás se transformaría en una figura con la que ya no podría relacionarse ni acercarse.
El peso de esta constatación lo presionó, dejándolo sintiéndose perdido y solo en un mundo que ahora parecía incierto y aterrador. ¿Cómo pudo la persona a la que siempre había respetado y en la que había confiado cambiar tan drásticamente, dejando a Garfield lidiando con la posibilidad de estar destinado a fallarle a su capitán para siempre? Otto Suen es un excomerciante y actual oficial de asuntos internos de su propio campamento. Recientemente presenció en pantalla el preocupante incidente del santuario, que lo afectó profundamente. Le hizo darse cuenta de que tenía dos responsabilidades importantes que abordar. La primera tarea que se impuso fue Punch. Ayudar a un amigo que sufría en silencio. Este amigo solía caer en un patrón de autodesprecio, dudando de su propio valor y habilidades. Una vez más, Otto decidió que era crucial tomar acción directa para ayudar a su amigo a liberarse de esta mentalidad negativa. La segunda tarea era aún más importante. Otto tenía como objetivo ayudar a su amigo a darse cuenta de lo mucho que realmente importa para todos en sus vidas. Había muchas personas que lo amaban y valoraban su presencia, pero a su amigo le costaba verlo. Mientras miraba la pantalla, una sensación de pavor lo invadió. Las imágenes que parpadeaban ante él pintaban un futuro inquietante, uno que lo llenó de una abrumadora preocupación. No tardó mucho en pensar en su amigo, y una revelación escalofriante lo asaltó. Parecía que Natsuki Subaru siempre estuvo destinado a terminar en un lugar muy oscuro y peligroso. Esta visión de un desenlace sombrío lo dejó sintiéndose vulnerable e indefenso. El miedo a perder a su amigo por un destino tan sombrío le pesaba profundamente en el corazón. En ese momento, el excomerciante no pudo deshacerse de los sentimientos de incompetencia y desesperación que lo invadieron. Siempre se había enorgullecido de ser una persona capaz y llena de recursos. Sin embargo, esta situación le hacía sentir todo lo contrario. Cuestionó su valor y se sintió un fracasado por no poder proteger a su amigo de lo que parecía un problema inevitable. El peso de esta constatación lo presionó, amplificando su sensación de incompetencia y dejándolo lidiando con emociones que nunca había esperado enfrentar. Rem sirvió como sirvienta en la casa del margrave, trabajando codo con su hermana gemela. Compartían las responsabilidades y los desafíos de sus labores, pero Rem cargaba con su propia carga. Entre sus emociones más profundas estaba el amor que sentía por su héroe, una figura a la que idolatraba y admiraba con todo su corazón. Cuando la verdad de su habilidad fue revelada en la pantalla ancha, sintió como si le hubieran quitado el suelo debajo de los pies. Verlo luchar con sus demonios internos y enfrentar experiencias llenas de horror inimaginable fue un momento que dejó una profunda marca en su corazón y su alma. Esta revelación se destacó como uno de los eventos más angustiantes en la vida de Rem, eclipsando incluso sus miedos más oscuros. Durante los últimos días, había estado aterrorizada ante la idea de que su amado héroe albergara en secreto sentimientos de odio hacia ella, especialmente dado el dolor que le había infligido. Este miedo la carcomía, creando una sombra que se cernía sobre su corazón. Sin embargo, en momentos de esperanza, al observarlo superar desafíos aparentemente imposibles, ese miedo comenzó a desvanecerse. Ella encontró fuerza en sus victorias, lo que le hizo creer que su vínculo podría resistir las pruebas que enfrentarían. Sin embargo, esa renovada esperanza duró poco. Mientras la visión de su futuro se desarrollaba en la pantalla, una nueva oleada de miedo la invadió. El hombre que veía emerger en ese futuro era alguien que temía no reconocer. Los cambios que experimentó, el camino que le esperaba, la llenaron de pavor. ¿Y si la persona en la que se convirtió ya no sentía nada por ella? ¿Y si cambió tan drásticamente que el vínculo que una vez compartieron se volvió irreconocible? Estos pensamientos la atormentaban, arrastrándola de nuevo a una espiral de ansiedad e incertidumbre sobre su futuro juntos. Beatrice, el gran espíritu de la biblioteca prohibida, estaba profundamente conectada con Natsuki Subaru. Entre todos los presentes en el teatro, ella destacaba por ser quien más sentía el peso del miedo y la angustia. La revelación de las luchas ocultas de Subaru la destrozó cuando se enteró de todo lo que él le había ocultado. En tan solo unos días, sus lágrimas fluyeron con más abundancia que en los 4 siglos que había pasado sola. Estas lágrimas representaban no solo tristeza, sino también una profunda comprensión del dolor que su Subaru llevaba dentro. Beatrice siempre había conocido a su Subaru mejor que nadie a su alrededor. Era consciente de las batallas que libraba en silencio, del inmenso sufrimiento que soportaba cada noche y, por supuesto, los dolorosos métodos que utilizó para manejar sus emociones. Este conocimiento solo profundizó su angustia. Sin embargo, lo que más la aterrorizaba era reconocer la increíble fuerza de Subaru.
Había enfrentado pruebas inimaginables y, aún así, seguía siendo el chico peculiar y torpe que ella apreciaba. Este pensamiento la llenaba de admiración y temor a partes iguales. Mientras observaba los acontecimientos que se desarrollaban en la pantalla, un pensamiento escalofriante la invadió. No podía comprender el futuro que se le presentaba. Si Subaru, que soportó más agonía de la que cualquier criatura debería soportar, pudo mantener su personalidad amable y tonta, entonces ¿cómo podría transformarse en el hombre frío y distante que vio en la pantalla? Esta pregunta la atormentaba, pues pintaba un panorama sombrío de lo que le aguardaba. Era un futuro que amenazaba con robarle el Subaru que amaba, dejándola preguntándose cómo alguien tan brillante y lleno de vida podía convertirse en alguien tan aterrador. Emilia, que era una semielfa de cabello plateado y candidata al trono, parecía estar entre los últimos individuos en recuperar algo de su sentido después de la impactante escena. Mientras miraba la pantalla, esta mostró una visión del hombre en el que su preciado caballero podría convertirse en el futuro. La expresión de su rostro dejaba claro que le costaba procesar la alarmante noticia. Mientras los demás espectadores estaban ocupados intentando recomponerse y recuperar la concentración, probablemente pasaron por alto el hecho de que Emilia estaba atrapada en medio de un ataque de pánico. Sus grandes ojos llorosos reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo mientras miraba continuamente a su caballero, que yacía dormido cerca. El peso de la situación la oprimía y le dificultaba pensar con claridad mientras lidiaba con las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Tú. Tú eres, le costó articular las palabras mientras se acercaba a su caballero inconsciente. Su voz era tan suave y frágil que casi parecía desvanecerse en el aire a su alrededor. La urgencia de su pregunta presionó fuertemente su corazón, pero el caballero permaneció inmóvil, sin responder, atrapado en un sueño profundo. Un torrente de preguntas invadió su mente, cada una más inquietante que la anterior. ¿De verdad era su caballero? ¿Por qué se veía tan diferente? ¿Por qué se veía tan enojado? ¿Por qué daba tanto miedo? ¿Por qué de repente todos le temen? ¿Por qué no había calidez en sus ojos? ¿Por qué? 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 Se quedó mirando sus manos sobre el regazo, con la mente llena de pensamientos que la arremolinaban como una tormenta. Le costó expresar la pregunta que más la asustaba. ¿Me estás dejando? Está bien, fue la princesa comerciante quien tomó la iniciativa de iniciar lo que ella anticipaba que sería una discusión polémica. Creo que ya es hora de que lleguemos al corazón de este pequeño asunto. No hay nada de pequeño en este asunto, Osin-sama. La duquesa miró a Anastasia con una expresión seria que claramente desaprobaba sus palabras. Khrushchev comprendió que Anastasia simplemente intentaba relajar el ambiente y reducir la tensión acumulada. Sin embargo, creía firmemente que la gravedad de la situación no debía pasarse por alto ni tomarse a la ligera. La princesa mercader, imperturbable ante la mirada de Khrushchev, suspiró en respuesta, sin interés en discutir. Lo que tú digas, Karsten. Aunque se resistían a llegar a un acuerdo con la duquesa en lugar de defender a su dama, Ricardo y Julio comprendieron lo grave que era la situación. Comencemos por exponer los hechos. Todas las miradas estaban puestas en la candidata pelirroja mientras subía al escenario con valentía para hablar. Nats intentó hablar, pero su voz tembló por un momento. Sin embargo, pronto recuperó la fuerza para hablar. Natsuki Subaru podría convertirse en este porque estás equivocado. Casi todos se sobresaltaron con el grito de la muchacha que se enfrentó a la duquesa con los ojos llenos de ira y lágrimas. Emilia-sama, no. Otto había intentado calmar a su dama, pero sus esfuerzos parecían ser ineficaces. El resto del campamento estaba demasiado perturbado para intervenir. En medio de esta tensión, el candidato de cabello plateado permaneció temblando y dirigió una mirada feroz hacia la duquesa. Este futuro, no, esto ni siquiera es un futuro. Es solo una falsa ilusión. Es imposible que algo así suceda. Emilia se vio envuelta en una oleada de pánico que la recorrió como una tormenta furiosa. Sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada mientras sentía que el corazón le latía desbocado. Ver a otros reconociendo la terrible profecía la llenó de una mezcla de ira y miedo que apenas podía contener. No soportaba la idea de que alguien hablara o siquiera reconociera la existencia de ese terrible futuro. Emilia-sama, Khrushchev miró a su rival en el trono con una mirada de simpatía que no delataba su comportamiento estoico.
A pesar de cómo te sientas sobre lo que vimos, te insto a que entiendas que necesitamos mentiras. Una vez más, el semielfo dejó escapar un grito sorprendente. Todo es una gran y horrible mentira. Una mentira. Una mentira. Una mentira. Lo que tenía ante sí el público no era la imagen de una figura fuerte destinada a liderar un reino entero, sino la de una niñita asustada que se aferraba desesperadamente al consuelo de la negación. Fue una vista que llenó a la mayoría del elenco con sentimientos de lástima y simpatía hacia la princesa mitad elfa. Sin embargo, entre la multitud, una princesa del sol sintió oleadas de desdén y rabia en lugar de sentir simpatía, y no era la única. Cierra la boca, supongo. Nadie quedó más sorprendida que Emilia cuando escuchó el tono inusualmente helado de la pequeña niña espíritu. Bebeaco. De hecho, dije que te cierras la boca. Beatrice inmediatamente se paró en el regazo de su contratista y decidió abandonar su exterior sereno cuando el semielfo se aventuró a dirigirse a ella por un nombre que no estaba autorizada a usar. Un nombre que solo pertenecía a su Subaru. Tus llantos, tus rabietas, le dan un asco inmenso a Betty, de verdad. Gritó el gran espíritu, como si toda la ira y el resentimiento que había estado guardando desde que la trajeron a este quirófano finalmente se estuvieran liberando. ¿Qué? ¿Pero por qué? Emilia estaba a punto de reaccionar con ira cuando Beatrice la tomó por sorpresa, señalándola directamente. Justo eso. De hecho, es el mismo comportamiento repugnante que mostraste cuando supimos de la maldición de Subaru. Emilia quedó atónita ante las palabras de la niña. Sus ojos color amatista ardían de ira y arrepentimiento. Todas esas promesas vacías de ayudar al contratista de Betty, pero en el momento en que tu propia incompetencia se muestra en esa miserable pantalla, decides retirarte a tu propio mundo en lugar de ayudarlo, de hecho. Eso fue todo, esto es todo. El semielfo pisoteó el suelo y miró al espíritu con la misma ira. Reconozco mis fracasos y asumo con fervor cada promesa que hice de apoyar a mi caballero. Sin embargo, me niego a aceptar esta terrible farsa de visión. Las dos chicas estaban discutiendo en un enfrentamiento público, provocando tensión y decepción entre la multitud. Eso, en efecto, es lo que yo llamaría un espectáculo encantador. La princesa Boyakia observaba el drama desde la distancia, disfrutando de los aspectos cómicos de las travesuras de las chicas. Mientras tanto, una criada de cabello azul ignoraba el conflicto, absorta en su propio mundo. Abrazó con fuerza a su héroe dormido frente a ella, encontrando paz en la calidez de su conexión con él mientras el caos se desataba cerca. Entonces, ¿qué sugerirías? Me pregunto. Simplemente ignorar lo que acabamos de ver. Emilia agarró la mano flácida de su caballero antes de responderle al gran espíritu, ya te lo dije. Este futuro no nos importa. Solo necesitamos pedirle al alcaide que envíe, golpe. La semielfa fue interrumpida forzosamente cuando el pequeño espíritu apartó su pálida mano de la de su contratista. Y pensar que fuiste tú quien intentó consolar a Betty diciéndole que todo estaría bien hace tan solo un rato, supongo. Beatrice miró a la semielfa con una mezcla de ira y asco. ¿Quieren parar ya ustedes dos? De repente, la atmósfera cambió drásticamente cuando un candidato furioso con llamativos ojos color rojo rubí decidió involucrarse. No sé si esta pelea tiene algún sentido, y me importa un bledo. Reynard tuvo que contener a su dama mientras miraba hacia Emilia. Pero quiero saber por qué querrías que volviéramos ahora. Después de lo que acabamos de ver. Los ojos de Emilia temblaron bajo la mirada furiosa de Felt. Me temo que debo estar de acuerdo con ella, Emilia-sama. Mientras la princesa de cabello plateado miraba frenéticamente en dirección a la voz, se encontró con la mirada severa de la duquesa de cabello verde. Los elementos de esta profecía podrían ser de gran importancia no solo para Sir Natsuki, sino para todo el reino. El tono de la duquesa transmitía una fuerte autoridad. Sin mencionar al resto de los grandes reinos. Tibei, el joven semihumano con monóculo, pensó que sería mejor recordarles a todos la gravedad de la situación. Y para Betty, supongo, susurró el gran espíritu para sí misma mientras acariciaba suavemente la muñeca de su contratista. Por lo tanto, incluso si eres un aspirante al trono, no tienes la autoridad para decidir en nuestro nombre, especialmente dado tu estado actual. Emilia apretó los dedos mientras se miraba los dedos de los pies, temblando de rabia. No tenía nada que decir para refutarlos. Estoy bastante segura de que no tenemos voz ni voto en esta situación, independientemente de si quieren irse a casa o no, dijo Anastasia con lógica. No me importa quién quiera quedarse o irse. No me iré hasta obtener mis respuestas. Felt se dirigió a sus rivales por el trono con una ira desenfrenada.
Quiero saber cómo se convierte el hermano mayor en este rey de la purga. Saber por qué podría abandonar el reino. Cómo logran arruinarlo todo hasta este punto. La mayoría de los visitantes estaban bastante angustiados por la furia del exladrón, especialmente los del campamento de Emilia. Era como si estuvieran siendo sometidos a juicio. ¿Y si mi hermano mayor es quien termina siendo este señor de la guerra? La candidata de ojos rubí apretó los dientes, incapaz de contener su ira. Entonces, ¿quién demonios es el caballero del medio elfo? La pregunta resonó de repente en todos los presentes. Fue un pensamiento que los tomó por sorpresa y quedó flotando en el aire. Habían recordado el texto que les habían mostrado en la visualización anterior, donde se mencionaba que alguien que llevaba el título de caballero medio elfo estaba entre aquellos que perseguían al rey de la purga. No podían imaginarse a nadie más reemplazando a Subaru o asumiendo el título que él se había ganado legítimamente después de tantas dificultades. Para ellos, la idea de que otra persona representara ese título parecía casi imposible. Subaru se había convertido en sinónimo de ese nombre, y la idea de que alguien más estuviera asociado con él les parecía inapropiada. Eso es, Wilhelm cerró los ojos solemnemente, intentando no mostrar su enojo. Esta información claramente no le sentó bien al veterano. ¿Qué demonios? Ahora era el turno de Garfield de enfurecerse. Habría rugido para exigir una explicación si Otto no le hubiera indicado que se calmara. ¿Qué te parece? Acabamos de ver a un amigo salir de una picadora de carne y nos enteramos de que lo van a joder. Al no le gustaba que le demostraran que tenía razón una y otra vez. Ridículo, incapaz de asimilar la repugnante broma que le estaban contando, Ran gruñó amargamente. Emilia-sama. A Rem, que sujetaba con fuerza la cabeza de Subaru contra su pecho, le temblaba la voz al intentar expresarle sus preocupaciones a su señor. Solo para ser sorprendida por una mirada fría que podría haber congelado a una manada de mabestias. El espíritu sentado en el regazo de su héroe era el blanco de la mirada. ¿Es este el futuro que quieres que vea, Beatrice? Con un rostro poco impresionado, el gran espíritu miró a la princesa helada. ¿Un mundo donde Subaru no es mi caballero? O peor aún, una situación donde elegiría a alguien más para reemplazarlo. ¿Una realidad donde se alejaría de nosotros? La mirada aburrida de Beatrice no cambió, y la semielfa apenas pudo contener su rabia. Me pregunto si realmente sería tan sorprendente. Emilia se quedó congelada en el lugar, su mente corriendo para procesar las palabras inesperadas que acababan de llegar a sus oídos. La audacia de la pregunta que había escuchado era casi abrumadora. Era como si alguien la hubiera desafiado directamente, retándola a reaccionar. ¿Sería realmente tan sorprendente que tu incompetencia fuera tan repulsiva que incluso pudiera lograr explorar la tolerancia anormalmente alta de Subaru, supongo? Una vez más, Emilia se quedó sin palabras y demasiado angustiada para articular palabra. Después de pasar un año entero sin darle la respuesta que se merece. Después de desconfiar de él repetidamente cuando se atormentaba por ayudarte. Después de dejarlo tan destrozado en la capital. La forma de Emilia tembló y se ahogó en autodesprecio con cada palabra que el pequeño espíritu arrojaba. Acéptalo, niña. Este horrible futuro que intentas negar con tanta pasión, podría ser obra tuya, ya es suficiente. Para asombro de todos, los ataques verbales del espíritu fueron interrumpidos por un fuerte grito. Pero lo que realmente los tomó por sorpresa fue darse cuenta de que quien había gritado era alguien que rara vez perdía los estribos de esa manera. R. Roswell. De hecho, sería prudente que te mantuvieras al margen de esto. El margrave miró al semielfo y al gran espíritu con el mismo desprecio que un padre furioso podría mostrar hacia sus hijos que se portan mal. Me temo que no puedo permitir que esta disputa continúe más, Beatrice. Ninguna persona fue capaz de acostumbrarse a oír al payaso hablar sin su acento habitual. ¿Quién te crees que eres, supongo? Hablo en nombre de Subaru-kun. El pequeño espíritu sintió una ola de sorpresa invadirla cuando escuchó las palabras dichas por el payaso, y se enfureció cada segundo. Emilia-sama no fue responsable de los sucesos ocurridos en la capital real, como ya concluimos. El propio Subaru-kun lo ha declarado varias veces. Beatrice levantó una palma hacia el margrave e invocó varios cristales violetas dirigidos hacia él, lo que provocó que el Oni de cabello rosado fuera al frente del payaso para protegerlo de cualquier posible daño. ¿Te atreves a afirmar que hablas en nombre de Subaru? Después de todo lo que le hiciste pasar, ¿de verdad crees que soportaría verlos pelear así?
La niña espíritu experimentó una fuerte sensación de frustración, como si su capacidad de hablar le hubiera sido arrebatada por completo a pesar de la ira que burbujeaba en su interior. TSK. Incapaz de responder a lo que acababa de decir el payaso, Beatrice chasqueó la lengua y volvió a abrazar el brazo de su contratista. La mirada del bufón real se suavizó un poco cuando se giró para enfrentar a la semielfa en su estado actual. Emilia-sama, la chica miró hacia otro lado con el flequillo sobre los ojos y no respondió cuando el payaso la llamó. Es evidente para mí que tienes sentimientos tan intensos por Subaru-kun que te asusta imaginarlo de otra manera que la que ahora crees. La semielfa apretó los puños, sus dedos se envolvieron uno alrededor del otro con un odio feroz hacia sí misma, su mirada aún fija en el suelo. Ninguno de nosotros desea que este futuro se haga realidad. Por eso debemos comprender cómo podría suceder, para no permitir que suceda en nuestra propia realidad. Las lágrimas corrían por las mejillas de Emilia. Cada gota reflejaba su profunda tristeza. Las palabras le fallaban, dejándola incapaz de expresar la turbación que sentía en su interior. Se sentó suavemente junto a su amado, quien dormía plácidamente, ajeno al dolor que la atenazaba. La semielfa se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro, buscando consuelo en su presencia. Si me lo permite, Anastasia se sentó en una sala llena de expectación, tranquila y segura. Levantó la mano para expresar sus ideas, atrayendo la atención y obligando a todos a inclinarse a escuchar. Las palabras de Emilia-sama pueden no estar tan lejos de la realidad. Emilia levantó su rostro, marcado por las lágrimas, y miró a la zorra con asombro. Espero que no te refieras a la parte donde dijo que debíamos irnos. Feld dirigió su mirada hacia la comerciante con una expresión que claramente transmitía una advertencia. Kruscht también miró a Anastasia con una expresión similar, pero su comportamiento era notablemente más moderado. Anastasia suspiró con fastidio y simplemente comenzó a decir lo que pensaba. Claro que no, me refiero a la posibilidad de que todo lo que acabamos de ver, sea mentira. ¿Qué? El público se quedó perplejo y desconcertado por las palabras que salieron de su boca. Fruncieron el ceño e intercambiaron miradas confusas, intentando descifrar el significado de su enigmática declaración. ¿Qué demonios intentas decir? Acabamos de ver, exactamente. Vimos una realidad diferente. Incluso se podría decir que fue inventada por alguien más. Antes de que Feld pudiera terminar la frase, Anastasia aprovechó la oportunidad para explicar. A pesar de que muchas personas seguían confundidas e inseguras sobre la situación, dos personas específicas, Priscilla y Roswell, habían comenzado a formar una comprensión más clara de lo que Anastasia estaba tratando de decir. Ya vimos algo así durante el incidente del santuario, ¿verdad? Concluyó el candidato a comerciante con un guiño. En ese momento, prácticamente todo el mundo sabía a qué se refería. Las pruebas de Echidna. Muchos de los que llegaron a esa conclusión gritaron su respuesta al unísono. Eso es. Eso es. Emilia se levantó rápidamente, sintiendo una nueva esperanza que la motivó a hablar. Echidna me mostró una falsa realidad en una de sus pruebas, una en la que el bosque de Elior nunca estuvo congelado. Aunque la semielfa sintió una oleada de culpa al recordar ese incidente en particular, su forma permaneció firme y segura. Dicho de otro modo, podemos especular que esta profecía fue preparada para que la viéramos. ¿Pero por qué, exactamente, nos la mostraría el alcaide? Preguntó la duquesa, con la barbilla en alto y una mirada pensativa. Este no es el mismo guardián que nos trajo aquí. ¿Y si este nuevo tipo intenta jodernos la cabeza? Ese es un buen punto. Otto tuvo que estar de acuerdo con la pregunta del chico tigre, aunque claramente desaprobaba cómo la expresó. La mayoría comenzó a intercambiar ideas y a crear sus propias explicaciones y teorías sobre lo que estaba sucediendo. Reflexionaron sobre acontecimientos pasados, intentando comprender las circunstancias y predecir lo que podría suceder después. Por otro lado, otros miembros del grupo optaron por un enfoque diferente. En lugar de formular teorías o especular, prefirieron permanecer pasivos. ¿No quieres meterte en esto, princesa? Al le extrañó que su dama, que solía expresar sus pensamientos abiertamente, ahora guardara silencio. La candidata de cabellos encendidos no se molestó en mirar a su sirviente y suspiró. No tiene sentido entablar esta discusión. Todo lo que buscamos descubrir nos será revelado, a su debido tiempo. En respuesta, el sirviente con casco optó por suspirar y recostarse en su silla. Supongo que tiene sentido. Aldebarán, normalmente, Al se opondría a que lo llamaran así, pero algo en el tono de su dama le provocó escalofríos en la columna, así que decidió ir a lo seguro.
Ese sí, príncipe. Golpe. Cayó de bruces sobre la alfombra tras recibir el golpe en la parte trasera de su casco del abanico de su dama. No me interrumpas mientras ordeno mis pensamientos. La princesa boyachiana cruzó las piernas y nos molestó en pensar por qué su tonto caballero parecía estar oliendo el suelo. Asterisco sniff asterisco sniff asterisco bueno, o alguien cambió las alfombras de por aquí, o me golpearon la cabeza demasiadas veces. En los asientos debajo de ella, los demás continuaron conversando sus teorías. Quizás este Subaru no sea producto de diferentes decisiones tomadas en el pasado, específicamente en nuestro pasado. Wilhelm sintió la necesidad de plantear su hipótesis. El viejo Will podría tener razón. Quizás en esa realidad, Subaru Kyun no fue enviado a la capital en su primer día. El sanador felino apoyó con entusiasmo la corazonada del veterano. O simplemente una realidad donde nunca conoció a Emilia Sama. El caballero más noble añadió su propia suposición, con la esperanza de que esta teoría resultara cierta. Una realidad donde Subaru nunca nos conoció. A medida que sus palabras empezaban a calar, Petra empezó a hundirse en el terror. Ya habían imaginado los escenarios que podrían haber sucedido de no ser por la presencia de su amigo de cabello negro, pero nunca fueron menos horribles. ¿Realmente estamos entre los afortunados? Reinhardt se aferró con fuerza al reposabrazos mientras pensaba en una realidad en la que nunca conoció a su querido amigo. Una en la que nunca salvó a su dama. Una en la que su abuelo se convirtió en otra víctima olvidada por la ballena. Emilia no podía imaginar qué era más horrible. ¿Una realidad donde su caballero la abandonaría? ¿O una realidad donde nunca lo conocería? Ren besó la cabeza de su amado y lo abrazó con más fuerza. Se sintió agradecida por su presencia en su vida. Y agradecida por no estar en una realidad sin él. Beatrice ni siquiera quería considerar esa posibilidad. Prefería vivir otros 4 siglos en esa biblioteca que no volver a ver a su Subaru. Uf. Ya basta de esto. La princesa del sol hizo oír su frustración ante todos. TSK, me gustaba más cuando estaba callada, se burló Feld mientras apoyaba la cabeza en el puño. ¿Hay algo que desee decir, Priscilla-sama? Aunque, eres bienvenido a irte si no lo deseas. Krusty y Anastasia estaban llegando a su límite con el comportamiento de la arrogante chica. Intercambiaron miradas, coincidiendo en silencio en que ya habían visto suficiente de sus travesuras orgullosas. Minself se había cansado de esta discusión sin sentido. Como si todos no estuvieran ya enojados con la princesa fogosa, quizás podrías ilustrarnos con una sugerencia, Priscilla-sama. El margrave recuperó su acento habitual. Priscilla chasqueó la lengua y simplemente señaló la pantalla con su abanico. Si buscas respuestas, entonces simplemente pregúntale a quién las posee. ¿Qué quieres decir? Clic. Sin previo aviso, la pantalla cobró vida con un brillo intenso. Creo que Lady Varielle se refería a mí. Kia. Una oleada de sorpresa los invadió a todos al escuchar la inesperada voz de su nuevo guardián. El sonido, claro e insensible, llenó la sala, pillando a todos desprevenidos, excepto a Priscilla. ¿Qué? Tú. Los primeros en reaccionar fueron los más jóvenes del público, sus voces se alzaron por encima del sorprendido silencio que había caído sobre la multitud. Quisiera recordarles a todos que nadie sufrirá daño alguno mientras estén aquí. Estoy seguro de que el anterior alcaide ya lo había mencionado, ¿no? Mientras hablaba, el director vio las expresiones de asombro en los rostros de sus visitantes e intentó tranquilizarlos. Entonces vio que varios de ellos empezaban a perder los estribos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sí. ¿Estuviste escuchando todo este tiempo? Garfield y Feld, visiblemente molestos y frustrados, preguntaron al alcaide con expresiones intensas. Su ira era evidente al alzar la voz, exigiendo respuestas y explicaciones. ¿Por qué? Nunca me fui realmente, por supuesto. Todos en la sala permanecieron en estado de shock e incredulidad, completamente desconcertados por la absurda y sin sentido declaración hecha por el nuevo director. ¿Así que te quedaste sentado sin hacer nada mientras nosotros nos rascábamos el cerebro? Vamos hombre, ¿no ves que todos están nerviosos? Ali y Ricardo expresaron su frustración y decepción por la falta de respuesta del director. Consideraron que éste había tardado en actuar en asuntos importantes que afectaban directamente su situación. Seguramente sabías que querríamos respuestas después de todo lo que nos hiciste pasar, ¿no? La propia Krusty empezó a sospechar que este nuevo guardián no era tan confiable como el anterior. Por favor, todos. Les aseguro que hay una razón perfectamente válida que justifica mi silencio.
Al notar que se había convertido en el blanco de la ira de los invitados, el director comprendió la importancia de manejar la situación con cuidado. Y bien. Dilo ya. Felt sintió la mano de su caballero posarse sobre su hombro. Reynard claramente no aprobaba la aproximación de su dama. Bueno, ya verás, la mayoría de los invitados se acercaron más, curiosos por lo que el director tenía que decir. Tú, ¿realmente no me preguntaste nada? Para el nuevo director resultó dolorosamente obvio que esa no era la respuesta que esperaban. ¿Hay alguna otra pregunta que quieras hacer? Había un dejo de nerviosismo en su voz, probablemente debido al incómodo silencio. Disculpe, señor nuevo guardián. Gritó la joven mercenaria al guardián con el brazo levantado. Sí, señorita Pearlbaton. El guardia sintió alivio antes de responder a la niña que rompió el silencio. Realmente quería expresar su gratitud al escuchar lo que ella quería decir. Apestas. Dijo Mimi educadamente. Mimi, Morales. Anastasia dejó escapar una risita suave y gentil que parecía contradecir el tono serio que intentaba transmitir con su regaño. Ja. Garfield perdió el equilibrio de repente y cayó de lado. No pudo evitar apretarse el estómago con fuerza por la risa incontrolable que soltó. Garf, no es prudente molestar a nuestro distraído guardián, dijo Ran con indiferencia. Petra resopló y apartó la mirada de la pantalla con un puchero. HMPH. Apuesto a que te dices a ti mismo que tienes una inteligencia oculta cuando en realidad solo eres un idiota común y corriente. La criada bestia inmediatamente intentó regañar a su protegida. Petra-chan. No deberías decirle esas cosas a la gente, por muy ciertas que parezcan. Priscilla se rió mientras escondía su cara detrás de su abanico. Ja. ¡Qué fuerza tan formidable! Y aún así, solo hablas cuando te diriges la palabra. ¡Qué chucho tan admirable, sin duda! Krusty dejó escapar un suspiro de decepción. Está claro que no tienes tanta experiencia como tu predecesor. Así que, por favor, contrólate. Emilia se levantó nerviosamente para hablar con el público. Tal vez no sea culpa de Warden-san. Te puede que no haya tenido muchos amigos mientras crecía. Y bien. ¿Vas a decir algo o simplemente nos vas a dar otra vez la ley del hielo? Tal vez debería ser yo quien luche contra esa maldita bruja, ¿eh? ¿Dices algo? El director hablaba en una voz tan baja que era difícil para cualquiera oír lo que decía, incluso para aquellos que tenían capacidades auditivas excepcionales. Oh, no es nada, solo estoy feliz de ser anfitrión de un grupo tan encantador. El comentario del director estaba teñido de sarcasmo, y no cayó bien en la mayoría de las personas en la sala, aunque no todos en la sala eran tan sabios. Oh. Bueno, creo que eres realmente encantador, Guardián-san, respondió Emilia con una sonrisa conmovedora. Vaya. A diferencia de la inocente y crédula semielfa, que parecía ajena a lo que acababa de oír. Los demás presentes pudieron deducir que el sonido que acababan de oír probablemente era el del guardia expresando su frustración dándose una palmada en la frente. ¡Ay! Miren, esto es muy divertido. ¿Pero por qué no aprovechan esta nueva energía y hacen las preguntas correctas? Alimento para el pensamiento. Se produjo un silencio notable cuando el director presentó su argumento. Nadie objetó ni expresó desacuerdo con lo que sugirió. Por favor, comprenda que estoy dispuesto a responder sus preguntas por cortesía común, así que, si no hay nada que decir, puedo continuar con la visualización. No, espera. La criada más joven alzó rápidamente la voz para hablar. Temía que el guardia, que solía guardar silencio durante largos ratos, volviera a callarse antes de que ella tuviera la oportunidad de hacerle preguntas importantes. Tú, responderás cualquier cosa que te preguntemos, ¿verdad? Lo haré. Al menos, lo mejor que pueda. Los miembros del elenco intercambiaron miradas y acordaron en silencio que sería mejor abordar las preguntas más importantes desde el principio. Otto decidió levantarse y hablar primero. Nos encontramos en un estado de incertidumbre, preguntándonos si lo que acabábamos de presenciar en la pantalla era algo verdaderamente real o simplemente una ilusión. Creo que sé lo que deseas preguntar. Otto y sus compañeros permanecieron en un tenso silencio, con la mirada fija en la pantalla por donde se oía la voz del guardián. Primero, quiero decir que me impresionó ver que algunos de ustedes estaban familiarizados con el concepto de diferentes realidades. Varias personas expresaron su frustración chasqueando la lengua.
Aún creían firmemente que el director debería haber hablado durante esa conversación. Hay muchas realidades diferentes en las que se tomaron decisiones que estaban incluso más allá del control de nuestro héroe dormido. Una sensación de curiosidad comenzó a circular entre los invitados en la sala. Algunos asistentes no podían ocultar su preocupación por el chico en el centro de la situación, porque ellos eran especialmente atentos. Por ejemplo, como algunos de ustedes ya han teorizado, hay realidades en las que Subaru llegó a un reino diferente, una realidad en la que llegó unos años antes, o incluso lo opuesto. Muchas personas se sintieron llenas de asombro y maravilla ante esta nueva comprensión que había surgido. Esta revelación pareció abrirles los ojos a posibilidades que no habían considerado antes. Mientras tanto, aquellos que tenían una conexión cercana con el niño dormido comenzaron a sentir una creciente sensación de esperanza. Sin embargo, cuando se trata de esta realidad particular que vieron, me temo que es como todos temían. Y ahora, la calma inicial que había ocupado sus rasgos se desvaneció lentamente, dando paso a una profunda sensación de pavor que se apoderó de ellos como una niebla helada. El Natsuki Subaru que acabas de ver en la pantalla, ha vivido los mismos recuerdos y experiencias que el que duerme entre ustedes. Cualquier sensación de alivio que pudieran tener se desvaneció instantáneamente con esta declaración. En otras palabras, Otto se aferró fuertemente a su capa. Esta realidad, Wilhelm miró hacia otro lado con una mirada de dolor. Podría pasar. Emilia, inconscientemente, tiraba de la manga de su caballero. Beatrice temblaba mientras intentaba contener el llanto. Entonces giró la cabeza y miró fijamente a su contratista con ojos llorosos. Betty, supongo que Betty no permitirá esto. ¿Alguna otra pregunta? Ahora fue Emilia quien decidió hablar. ¿Por qué nos muestras esto? Nadie podía decir si el semielfo estaba haciendo esa pregunta por genuina curiosidad o si surgía de un profundo sentimiento de miedo por lo que estaba a punto de suceder. La verdad es que tenía la opción de mostrarte una de las otras infinitas posibilidades. Pero elegí esta por dos razones. Y esos serían. Algunos podían notar por el tono de Julius que estaba perdiendo la paciencia. El primero fue darles a todos una buena perspectiva sobre el potencial que tiene nuestro héroe dormido. Esta razón hizo que la mayoría de los invitados se quedaran pensativo. Ya consideraban lo que el joven caballero sería capaz de hacer. Pero la oportunidad de presenciar el verdadero alcance de su potencial. Cualquiera de ellos mentiría si dijera que no está ni un poco interesado. Y el otro, es ayudarte a evitar una horrible tragedia. La atmósfera en la sala se volvió pesada mientras el alcaide hablaba. Su voz ahora estaba impregnada de una tristeza perceptible para todos. ¿Tiene esta tragedia algo que ver con lo que llevó a Subaru-sama a convertirse en quien acabamos de ver? Frederica decidió aprovechar la oportunidad para preguntar lo que muchos querían saber. Perdóname, pero esto solo podrá ser respondido mientras ves la próxima transmisión. Una ola de decepción recorrió a la multitud al darse cuenta de que las respuestas que habían estado esperando ansiosamente no iban a llegar tan pronto. Los rostros que una vez estaban llenos de esperanza y expectativa ahora mostraban signos de frustración y tristeza. ¿Alguien más? Krusty extendió el brazo hacia arriba, indicando que quería hablar. ¿Qué pasó con el guardián que nos trajo aquí? Petra también estaba ansiosa por saber, ya que estaba preocupada por el hombre inusual y amable que conoció en los primeros días de su llegada a este teatro. Está bien. Y como ya les dije, actualmente está luchando contra varias fuerzas que intentan infiltrarse en esta dimensión. Espera. ¿Eso significa que estamos en peligro? Preguntó Félix, inclinándose hacia su dama con aire protector. No hay de qué preocuparse. El guardián es más poderoso de lo que crees. Sobre todo ahora que estoy aquí para asegurarme de que no se distraiga. Solo un pequeño número de personas expresó su alivio al recibir la noticia. Mientras tanto, muchos permanecieron en silencio o indiferentes. Él regresará como su anfitrión en poco tiempo. En el silencio que envolvía la habitación, un silencio casi palpable flotaba en el aire, sugiriendo que todos los presentes habían agotado sus pensamientos y preguntas. Parecía que la conversación había llegado a una conclusión natural, sin dejar preguntas ni incertidumbres pendientes entre los asistentes. Muy bien entonces. Empezaré la atención del alcaide se vio repentinamente atraída por una figura imponente en la habitación. De pie, nerviosa, estaba la criada de cabello azul, que sujetaba con fuerza los hombros de su héroe. Era evidente que tenía una pregunta que la apremiaba.
Su expresión reflejaba preocupación, y la seriedad de su postura indicaba que lo que quisiera preguntar era importante. ¿Rem? ¿Rem-san? Algunos amigos de la criada comenzaron a preocuparse cuando vieron que ella estaba inusualmente callada en ese momento. ¿Qué le gustaría saber, señorita? Todo el cuerpo de Rem tembló con intensidad, sus músculos se tensaron mientras el miedo y la ansiedad la recorrían. Instintivamente apretó su agarre sobre los hombros del caballero que yacía pacíficamente dormido frente a ella. Rem. La criada de cabello rosado, con la mirada llena de preocupación, no podía apartar los ojos de su gemela idéntica. Su conexión a través de la sinestesia era fuerte, lo que le permitía sentir el miedo profundo que emanaba de Rem. Rem se llenó de una sensación de profundo terror al contemplar su pregunta, pero a pesar de ese sentimiento abrumador, reunió el coraje para seguir adelante y preguntarla de todos modos. ¿Qué edad tiene el Subaru-kun de esta otra realidad? Había algo en el silencio del guardián que alimentaba el terror en el corazón de Rem. Rem-san, ¿por qué necesitarías pedirle esto al guardián? Mientras tanto, un gran número de invitados se encontraban desconcertados por la situación cuando la niña planteó una pregunta que, para ellos, parecía tener una respuesta clara y obvia. Sí. Podríamos haber respondido eso nosotros mismos. Mimi expresó sus pensamientos con gran entusiasmo y energía. Priscilla miró a la criada con una mirada pensativa, parece que la azul ha observado un asunto que escapó a la atención de sus compatriotas. La pantalla decía que faltaban 6 años. Así que Subaru debería ser, Emilia contaba con los dedos para encontrar la respuesta. Alrededor de 24 años. Ahora que lo tenemos claro, podríamos. Oh, Dios mío, la expresión de Anastasia cambió al instante, abriendo los ojos con incredulidad. Una expresión de horror se extendió por su rostro al sentir el peso de la pregunta. Rápidamente se tapó la boca con las manos. Por el dragón, Wilhelm, que normalmente era la persona más tranquila y serena del grupo, ahora mostraba una mirada de miedo inconfundible en su rostro. Si esto es cierto, Rosual se abstuvo de terminar su declaración y cerró los ojos como si expresara sus condolencias. No. No esto, por favor, no esto. Beatrice se quedó paralizada, con una expresión de puro terror en el rostro. Se agarraba la cabeza con fuerza con ambas manos. El mundo que rodeaba al pequeño espíritu pareció desdibujarse mientras el pánico la invadía. Jadeaba, intentando comprender el miedo abrumador que la había dominado de repente. Sintió como si su mayor miedo hubiera sido descubierto. Oh, amigo, el caballero con casco se sintió profundamente entristecido por el dolor que su hermano del mismo mundo iba a soportar. Mientras estaba sentado allí, con el pesado casco ocultando su rostro, no pudo evitar pensar en las luchas que enfrentaría su hermano. El peso del sufrimiento anunciado de Subaru flotaba en el aire, lo que dificultaba que el caballero se concentrara en cualquier otra cosa. No puede ser, Subaru, no. Julius y Reinhardt se sintieron abrumados por un profundo y doloroso sentimiento de autodesprecio. El peso de esta comprensión los oprimió, llenándolos de culpa y arrepentimiento. Espera, por favor. ¿Qué tiene la edad de Subaru qué? Tiene 24 años físicamente, Emilia-sama. Respondió Kruscha la semielfa antes de que pudiera terminar su pregunta. La duquesa estaba visiblemente alterada, abrumada por las emociones en ese momento. Se llevó una mano al rostro, intentando ocultar su furia y las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Detrás de ella estaba Félix, su caballero, quien notó su angustia y se acercó con cautela. Le puso una mano tranquilizadora en el hombro, ofreciéndole consuelo y apoyo. Yo no entiendo, oh, no. En ese momento, una inquietante revelación invadió a Emilia y a los pocos invitados que aún estaban presentes. Todos compartieron la misma comprensión al procesar la pregunta anterior de la criada. Capitán, Barusu, de repente se hizo evidente que lo que parecía una pregunta insignificante en realidad estaba impregnado de una verdad mucho más oscura y aterradora. En un sentido lógico, se podría concluir que Natsuki Subaru tendría 24 años en la línea temporal futura que observan. Esta suposición se deriva del paso natural del tiempo y las expectativas en torno al envejecimiento. Sin embargo, la habilidad única que posee, conocida como regreso por muerte, complica significativamente esta conclusión. Este extraordinario poder le permite regresar a un punto anterior en el tiempo cada vez que muere, lo que le permite restablecer sus experiencias y alterar el curso de los acontecimientos. Como resultado, el tiempo no funciona de forma convencional para él.
Debido a este poder, comprender su edad real se vuelve verdaderamente confuso. Puede que haya vivido físicamente años, pero con la capacidad de revisitar momentos y tomar decisiones diferentes, los marcadores tradicionales de la edad pierden su relevancia. Por lo tanto, se vuelve imposible definir con precisión su verdadera edad, ya que la esencia misma del tiempo está alterada para él. ¿Podría ser real esta situación? ¿Cuántas veces se ha enfrentado a la muerte? ¿Qué tipo de dolor y sufrimiento soportó en cada ocasión? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? ¿Queda alguna señal o indicio de quién era aún en su interior? Estos pensamientos se arremolinaban en sus mentes, alimentando una sensación de confusión e incredulidad. La gravedad de sus experiencias pesa mucho, dejándolos preguntándose sobre el verdadero alcance del viaje de Subaru a través de la vida y las transformaciones que ha experimentado. ¿Dónde se ha ido su identidad anterior? ¿Podrá regresar algún día? Guardián Sama, Rem llamó a su anfitrión con tono vacilante. ¿Qué edad tiene el S. Subaru-kun de esta otra realidad? Volvió a preguntar, pero esta vez, la atmósfera era diferente. Había una carga en el aire, una especie de pesadez que inquietaba a todos. Ya no podían tomarlo a la ligera. Ahora eran conscientes de las implicaciones que ello conllevaba. Más viejo. Una palabra, esa respuesta simple y breve tenía un peso que trascendía su brevedad. Contenía implicaciones que no se explicaron ni exploraron a fondo, pero fue lo suficientemente poderoso como para dejar a la criada azul en estado de shock. Perdió el equilibrio y se desplomó en su silla, con una expresión de incredulidad en su rostro. Rem solo pudo romper a llorar mientras luchaba por contener sus emociones. Su hermana corrió a su lado, con la preocupación reflejada en el rostro. Sin dudarlo, la abrazó, ofreciéndole consuelo y apoyo. Estas son todas las preguntas que puedo responder por ahora. La mayoría de las personas presentes parecían estar todavía perdidas en sus mentes, abrumadas por el shock repentino que estaban experimentando. Una vez más, estaban enfrascados en sus batallas internas, tratando de darle sentido a otra horrible realidad que se les presentaba. Subaru, Emilia estaba atrapada en su propia mente, paralizada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Frente a ella, en la tenue luz de un túnel, vio la silueta de su caballero, la misma persona que siempre había sido la mayor fuente de su alegría y calidez. Él se alejaba, adentrándose cada vez más en la oscuridad. Por mucho que ella intentara llamarlo o con cuanta desesperación extendiera las manos, sentía como si una barrera invisible lo separara. Cada paso que daba hacía que su corazón se hundiera más en la desesperación, y la oscuridad parecía tragarlo por completo. Se sentía impotente y perdida, incapaz de salvar la brecha que se había formado entre ellas. La conexión que una vez compartieron se sentía como un hilo frágil, que ahora se extendía más allá de su alcance. Empecemos, clic. La pantalla cobró vida y sintieron una sensación de urgencia y ansia por ver más de lo que les esperaba. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.